Bien, queridos hermanos, vamos a continuar hoy con nuestro estudio que hemos titulado Conociendo al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo. Una serie de exposiciones en las que vamos a estar aprendiendo tanto de la persona como de la obra del Espíritu Santo. La lección que vamos a estar atendiendo hoy, nuestra segunda lección, la he titulado El nombre del Espíritu Santo. O sea, hoy vamos a ver propiamente por qué se llama Espíritu Santo o qué significa el hecho que se llame Espíritu Santo. Recordemos que estamos en un tema. Yo les propuse que iba a trabajar algunos temas que eran como los títulos y sobre cada tema algunas lecciones. Entonces, la personalidad del Espíritu Santo es la primera lección. ¿Qué nos ocupamos aquí? Pues de aprender que el Espíritu Santo es una persona divina, no una fuerza, y aprender de su ser a la luz de sus títulos y nombre. Eso es lo que procuramos en estas dos lecciones, entender que Él no es una cosa, Él es una persona. En la anterior lección vimos puntualmente por qué el Espíritu Santo era una persona. Vimos que es reconocido con el pronombre, vimos que tiene características personales, vimos que actúa con otras personas, vimos que si tradujéramos solo como un poder habría una redundancia bíblica, vimos que Él es llamado Espíritu de verdad, de adopción, etcétera, y todo lo que eso nos comunica de Él. Hoy, entonces, otra vez vamos a hablar de su nombre. No sé si ustedes habían preguntado, pero tenemos al Padre, tenemos al Hijo y de pronto uno, pues como un simple hombre, uno diría, pues quedaba más lógico que la otra persona fuera la madre o fuera el hermano o la hermana, qué sé yo. Porque entendemos Padre e Hijo, pero ¿por qué la tercera Espíritu Santo? Bueno, se llama Espíritu Santo porque nos comunica mucho de Él. Nos comunica mucho de Él. Les dejo el resumen de la lección de hoy. Lo que hoy puntualmente vamos a tratar es que el nombre Espíritu Santo es distintivo de la tercera persona de la Trinidad y comunica su naturaleza como la vida y el poder de Dios. El Espíritu Santo, ese nombre es distintivo de Él, ¿no? Ya dijimos, no es Padre, no es Hijo, es Espíritu Santo. Ese nombre nos comunica su naturaleza. ¿Quién es Él? Como la vida y el poder de Dios. Ahí tienen el resumen de la lección. Vamos entonces a empezar a desglosar esto. Voy a tratar dos encabezados ahora. Vamos a ver el significado de Espíritu Santo. Entonces vamos a analizar las dos palabras. ¿Qué significa Espíritu? Y luego por qué se llama Santo. Toda la lección, gran parte de la lección va a ser atendiendo a la palabra Espíritu. Y vamos a empezar viendo en primer lugar un análisis de las palabras en los idiomas originales. O sea, para entender por qué Él es llamado el Espíritu, nos hace bien que atendamos al idioma original. Primero vamos con la palabra ruá en el Antiguo Testamento y luego vamos con la palabra neuma en el Nuevo Testamento. Les traje este gráfico que tal vez pudiera parecer un poquitico la letra, pero alcanzan a distinguir los colores. La palabra ruá en el Antiguo Testamento es la palabra que se utiliza para el Espíritu Santo. Ruá, así como es lo que se conoce como una onomatopeya. ¿Qué es una onomatopeya? Es cuando a algo se le imita el sonido de algo y se le llama como eso. Entonces los hebreos escuchaban el viento y ellos decían, eso es el ruá, el viento, el ruá. Así mencionaron en el idioma de ellos al viento. Entonces, las veces, lo que están viendo en el gráfico, son las veces en que ese ruá, esa palabra se utiliza para traducir, para traducir en Reina Valera diferentes términos. Entonces, cuando en hebreo aparece la palabra ruá, se traduce esa partecita azul como espíritu, ya sea mayúscula, ya sea minúscula, ahora vamos para allá. O lo que ven en rojo se traduce como viento.
solo estamos analizando palabras. Repito, la palabra ruá que aparece en el Antiguo Testamento, cuando la traducen al español, lo que vemos más grande es que se traduce como espíritu, lo azul, o lo rojo como viento. De ahí para adelante son diferentes palabras como aliento, lado, soplo, hálito, espíritus, ánimo, aire, espíritu de vida. Son menores incidencias. Esa palabra aparece 378 veces en el Antiguo Testamento, la palabra ruá. 236 se traduce en espíritu, 94 veces se traduce en viento, para un total de 330. Ustedes saben matemática. Hasta 378 nos quedan simplemente 48 incidencias que se reparten entre lo que les digo, aliento, lado, soplo, etcétera. Saquemos unas conclusiones de ese breve análisis. Que en hebreo, esa palabra ruá puede ser traducido como viento o como espíritu. La palabra ruá es un término hebreo que se utiliza para señalar o el viento o el espíritu. Mayormente, el contexto es el que nos dirá si se refiere a un espíritu o al viento. Eso es el contexto. Asimismo, el contexto es el que nos dice si ese espíritu es el Espíritu Santo o el espíritu del hombre. Pero es unas breves conclusiones que sacamos del idioma original. Vamos a ver una serie de ejemplos de esto. Acompáñenme a Génesis 7:22. Bueno, lo tengo en pantalla. Génesis 7:22. Ya voy para allá. Entonces, Génesis 7:22, vamos a ver un ejemplo de algunos usos. Todo lo que tenía aliento de espíritu, ahí es la palabra ruá. O sea, todo lo que tenía aliento de ruá, de vida, en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Noten, aquí apareció la palabra ruá y los traductores la pusieron como espíritu en minúscula, el espíritu del hombre. Un ejemplo más, Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un ruá, un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Notan que aquí se está refiriendo a un viento. Solo les estoy mostrando cómo el término ruá es traducido de diferentes maneras. Entonces, haciendo referencia a la vida del hombre, al espíritu del hombre, haciendo aquí referencia al viento, pero ojo, vayan teniendo esto en sus mentes. Un viento que es poderoso, porque ese viento pasó y descendieron muchas aguas. No es simplemente que el viento pasó y qué rico, fresquito. No, el viento pasa y ¡fuf!, se lleva un montón de aguas. Vayan teniendo esa idea. Estamos tratando de entender qué es espíritu. ¿Por qué se llama Espíritu Santo? Bueno, miremos cómo se va utilizando el término. Y un último ejemplo en esta serie, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el ruá de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tres términos ruá. En uno viento, en un espíritu del hombre, en el otro viento, y aquí el ruá de Dios. Pues por contexto uno supone mayúscula porque es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Otra vez, noten que aquí ruá, entonces es algo activo, es algo que se mueve. Y esa palabra de que se movía es como que empolla la tierra, como que la cubre toda. No sabemos todavía bien quién es el Espíritu. Estamos construyendo desde los idiomas originales. Las conclusiones que hasta ahora nos va dejando el Antiguo Testamento es que el término se refiere a viento, pero un viento que es poderoso, se refiere a la vida del hombre, el Espíritu, la parte que hace que el hombre viva, pero que también señala a Dios mismo como el Espíritu de Dios, el ruá de Dios. Es que, hermanos, miren, para reforzar esto de la onomatopeya, hagamos un pequeño ejercicio. Suspiren duro. Inhalen fuerte. Sienten algo dentro, ¿no? Entonces, los hebreos tratan de denotar, de explicar qué es eso.
el espíritu, el aire, yo como que lo tengo adentro, eso me llena. Cuando me muero, ya no tengo eso. Entonces ellos están tratando de explicar eso que hay ahí dentro y le ponen ruah. Hay vida cuando tienes aliento, hay poder porque el viento, aunque tú no lo veas, tú ves que los árboles se mueven, si es un huracán destruyó todo y ese espíritu es de Dios también. Vamos con esas ideas por ahora, movámonos ahora al Nuevo Testamento y vamos a ver el uso del término. Estamos analizando las palabras en los idiomas originales y ahora vamos a ver la palabra neuma en el Nuevo Testamento. Otra vez, les tengo aquí un breve gráfico. Noten en el Nuevo Testamento esa palabra neuma, ¿cómo es traducida en el Nuevo Testamento? Entonces, todo lo que ven azul en el gráfico es traduciendo la palabra neuma como espíritu. Ya sea espíritu de Dios, ya sea espíritu del hombre, pero espíritu. Y el rojito, espíritus, en plural. O sea que en el Nuevo Testamento estamos viendo que los traductores entendieron más que la palabra neuma denota siempre a eso inmaterial, a un espíritu de Dios o del hombre o espíritus. Vamos poco a poco. La palabra neuma aparece 383 veces. En el Antiguo Testamento eran 378. Aquí son 383. De las cuales 345 se traduce espíritu. Otras 31 veces se traduce espíritus en plural. Total 378 veces. O sea que nos quedaron simplemente a 383, 8 incidencias. Que se tradujo viento, que se tradujo demonios, que se tradujo espirituales, aliento, etc. Domina la traducción de la palabra neuma como espíritu. En el Nuevo Testamento casi no existe el uso de viento, domina el uso de espíritus. Espíritus, por lo general, son los demonios. O sea, cuando se utiliza neuma en plural, creo que es neumatos, neumatoi, es para los demonios. Pero, y aquí unámoslo con el Antiguo Testamento, al igual que en el Antiguo Testamento, el contexto es el que nos dirá si es o el Espíritu Santo o el Espíritu del hombre. O sea, nosotros en el idioma hebreo, ¿qué tenemos? Neuma. Y en el idioma griego en este caso, neuma. Pero neuma, ellos no escribían con mayúscula. La primera palabra para indicar que es el Espíritu Santo, ¿no? De hecho, más bien escribían todo en mayúscula. Entonces, ¿cómo se sabe que se refiere al neuma de Dios o al neuma del hombre? Miren un ejemplo. Los tengo ahí en pantalla. Juan 3. Para que podamos notar todas las apariciones que hay de neuma y cómo se utilizan las distintas traducciones. Dice, Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del neuma, se tradujo espíritu en mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Pero dice normal neuma, PN. Bueno, yo le puse la P en mayúscula no para decirles que es el Espíritu Santo, es que así lo escribí sencillamente. Neuma aquí se tradujo espíritu mayúscula para referirse a Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del neuma, neuma es. Pero miren que en ese solo versículo están las dos traducciones. Espíritu como Espíritu Santo, o sea, mayúscula, o espíritu como espíritu humano en minúscula. Sigue. No te maravilles de que te dijo es necesario nacer de nuevo. El neuma, ahora apareció viento. Sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de él, neuma. Hermano, lo están notando. En 4 versículos tenemos 3 traducciones distintas, varias apariciones de la palabra neuma, 5 apariciones de la palabra neuma, 3 traducciones distintas. El contexto es el que dice o se refiere a viento, o se refiere a espíritu humano, o se refiere al Espíritu de Dios. Solo eso, hermanos, lo menciono, es como para que en parte entendamos que una pregunta que de hecho me había hecho Lady hace 8 días es
¿Qué determina que sea Espíritu Santo, Espíritu del hombre? Pues ciertamente es difícil, pero el griego no lo indica. Es el contexto el que nos señala quién es. Hay versículos de la Biblia que aún Reina Valera del 60 los tiene en minúscula, pero creemos que deberían ser en mayúscula. Aún hay eso. Dígame, mi hermana. ¿Es lo mismo espíritu y alma? Sí, son términos intercambiables, hermana. Son términos intercambiables. De pronto ahorita me enfoco solo en espíritu porque estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no? Sin embargo, sí hay un texto en el Antiguo Testamento, recuerdo, que habla del alma de Dios. El alma de Dios. Sí hay uno, no me acuerdo ahora cuál, sé que está en Salmos, que habla del alma de Dios, pero entenderíamos es un intercambio. Bien, entonces, a la luz de este pasaje hagamos unos análisis de la palabra neuma. Neuma está relacionado con lo espiritual, diferente a la carne. Es decir, lo que es nacido del espíritu, neuma es. Lo que es nacido de la carne, carne. O sea que la carne y el espíritu son dos cosas opuestas. Una cosa es lo material, otra cosa es lo neuma, lo espiritual. Estamos tratando de entender por qué el Espíritu Santo se llama espíritu. Entonces ya esto nos va diciendo, ok, eso quiere decir que no es algo de carne. Estamos tratando de construir. El neuma es invisible como el viento, pero tiene efectos. Otra vez lo mismo del Antiguo Testamento. Porque dijo el Señor, el viento, el neuma, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, tú lo escuchas, tú lo percibes, mueve cosas, aunque no lo ves. Ese ya es el neuma. El neuma es algo que no se ve, es invisible, pero actúa, hace cosas. Y que el neuma es soberano, porque no lo puedes controlar. Así como tú no controlas el viento, tú no puedes controlar el neuma. El espíritu es algo que es incontrolable, porque se compara con el viento. Miren otro pasaje más. Vamos a Juan capítulo 4. Si quieren vayan en sus Biblias. Lo tengo en pantalla, pero tal vez para que quieran hacer algunos subrayados. Dice Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en neuma y en verdad, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En el mismo texto luego dice, Dios es neuma, Dios es espíritu, y los que le adoran en neuma y en verdad es necesario que adoren. En este mismo pasaje se utilizó para Espíritu Santo y para espíritu como la parte inmaterial del hombre. De hecho, Reina Valera del 60 lo tiene Dios es espíritu en mayúscula, pero hay otras versiones que lo tienen Dios es espíritu en minúscula. Bueno, varias cosas podemos discutir de eso, pero solo quiero otra vez mostrar las dificultades que hay en la traducción y concluir algunos asuntos. De ese pasaje concluimos que el neuma otra vez está en oposición a lo espíritu, a lo físico, porque dice, y recuerden el contexto, la mujer samaritana está preguntando que si deben adorar en Jericín o que si se adora en Jerusalén, y Jesús dice no, se adora en espíritu, o sea que no es algo físico. Espíritu es algo que está contrario a lo físico, a lo material, aunque obviamente existe. Y el neuma está relacionado con la verdad, porque dice en espíritu y en verdad. Bien, hermanos, entonces vimos la palabra en el Antiguo Testamento, vimos la palabra en el Nuevo Testamento, ruá en el Antiguo, neuma en el Nuevo. Saquemos ahora algunas conclusiones. Estamos tratando de entender quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué se llamó Espíritu? ¿Por qué no se llamó Padre, Hijo, Madre? O Padre, Hijo, Hermana, Hermano. ¿Por qué Padre, Hijo, Espíritu? Bueno, quiere comunicarnos cuestiones de su naturaleza. Hagamos unas conclusiones del análisis de estas palabras. Básicamente 3. Pendientes a la imagen, ahí las tengo resumidas. Número 1, el Espíritu. Ya aquí estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu es la vida misma de Dios. ¿Recuerdan? Dijimos que ruá,
Cuando analizamos particularmente Ruá, veíamos esa parte de adentro del hombre, lo que hace que alguien tenga vida, que cuando se le va el Espíritu la persona ya no vive. Entonces el Espíritu Santo se llama Espíritu para comunicarnos que es la vida misma de Dios. Dios no se reveló como Padre, Hijo y Madre, sino como Espíritu para decirnos la tercera persona es la vida misma de Dios. Comunica esa esencia, esa vida de Dios mismo. Ya vamos a expandir un poquito más esto. Número 2, Espíritu se llama Espíritu porque es lo invisible de Dios, pero perceptible. Dios es Espíritu. Dios no es material. Otra vez, Dios no se reveló como Padre, Hijo y Madre, sino como Padre, Hijo y Espíritu para decirnos, yo no soy físico, yo soy invisible. Dios, por ser Espíritu, y Juan 4:24, recordémoslo, Dios es Espíritu, nos comunica entonces que Dios es invisible, pero Dios actúa, porque el viento, aunque no lo vemos, está. No lo controlamos, pero está. Y tercer lugar, esta tal vez es de todas la que destaca más, el Espíritu es el poder de Dios que actúa. Se llama Espíritu para decir, es el actuar poderoso de Dios. El Espíritu Santo aparece cuando Dios actúa. Es el poder de Dios. ¿Recuerdan? Yo les dije en la lección pasada que los testigos de Jehová erran cuando entienden que el Espíritu Santo es meramente el poder. No. Él no es meramente el poder, Él es una persona. Pero, como persona, sí es el poder de Dios actuando. O cuando Dios actúa, actúa el Espíritu. Es el poder de Dios en acción, porque Espíritu, recuerden, pasa las aguas, las desciende. Espíritu cubriendo toda la tierra. Espíritu moviendo árboles. Neuma, ruá. O sea, ellos están viendo que hay algo poderoso actuando. Ellos dijeron, eso se llama neuma, eso se llama ruá. Ese es el Espíritu de Dios. Por eso tiene ese nombre, para denotar estas tres cuestiones. Que es el Espíritu, que el Espíritu es la vida misma de Dios, que el Espíritu representa lo invisible de Dios, pero perceptible, y que el Espíritu es el poder de Dios que actúa. Vamos a dar unas ideas breves de cada uno, para seguir reforzando más esto. Cuando digo que el Espíritu es la vida misma de Dios, eso nos hace entender, por ejemplo, que se llama Espíritu de Dios. No se llama solo Espíritu Santo. No se llama solo Espíritu. Se llama Espíritu de Dios. Se llama, bueno, eso está en Romanos 8:14, no vamos a ir a los siguientes textos, solo los menciono. Se llama Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:17. Se llama Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Se llama Espíritu del Hijo, Gálatas 4:6. ¿Por qué? A ver, cuando a mí me pasaba que cuando yo leía por primera vez Espíritu de Cristo, a mí me costaba entender las relaciones trinitarias, porque yo decía, pero ¿por qué Espíritu de Cristo? Pareciera es que no fuera otra persona distinta, sino simplemente Cristo. No, es porque Él representa la vida de Dios, y como Cristo es Dios, entonces Espíritu de Cristo, la vida de Cristo, porque es un solo ser, un solo Dios. Es el Espíritu de Dios, la vida de Dios es el Espíritu de Cristo porque es la vida de Cristo. Él es la vida misma de Dios. Otra vez el ejercicio. Cuando inhalamos sentimos la vida dentro de nosotros. Entonces se llama Espíritu para comunicar que Él es la vida de Dios. Cuando en segundo lugar decíamos que el Espíritu es lo invisible de Dios, pero perceptible, estamos comunicando que así como el viento tiene sus efectos, Dios como Espíritu no se puede ver, pero sí sus efectos. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se describe como la imagen de Dios. Juan capítulo 1, verso 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Miren esa dinámica trinitaria tan asombrosa, hermanos. Yo creo que estoy de pronto siendo un poquito pesado, pero estamos metiéndonos en terreno santo. O si no estoy siendo pesado, bueno, gloria al Señor. Pero nos estamos metiendo en terreno santo. Estamos viendo la naturaleza de Dios mismo. Entonces, amen al Señor con toda su mente, esforcémonos. El Hijo es descrito aquí como la imagen de Dios. Entonces, Dios se reveló como Hijo para comunicarnos físicamente quién es Él en la persona de Cristo. O sea, Cristo sí tomó físico, Cristo sí fue físico, pero ese espíritu para comunicarnos esa parte inmaterial de Él. Wow, hermanos, por eso no es hijo y madre o hijo y hermano. No, es hijo y espíritu. El Hijo nos muestra lo físico, pero el Espíritu nos dice, soy un ser espiritual. No soy meramente un ser físico, soy un ser espiritual. Sin embargo, y esto como un breve paréntesis, esto solo lo voy a tocar rapidito. Aunque estamos diciendo que el Espíritu es la parte invisible de Dios, no obstante, quiero hacer justicia que en las Escrituras el Espíritu sí tuvo algunas apariciones que las meteríamos dentro de las categorías de teofanías. Lo que no tiene este término, yo lo puse, no es muy dominante, neumatofanías. Hablamos de teofanías, las apariciones de Dios. Dígame una aparición de Dios. Una teofanía, Lady. Muy bien. Sí, pero ahí dice el ángel de Jehová. Melquisedec, pero es una persona, es un humano. Bueno, y Melquisedec tocaría discutir si es Cristo o no. Otro más, la de Moisés, la zarza. Esa la tendríamos más en la categoría de teofanía, porque es un árbol, pues una planta, una cosa. Por ejemplo, la Shekinah. ¿Cuándo se le apareció qué? ¿A Salomón? A Salomón en los sueños. Jacob. Perdón. Salomón, yo estaba pensando en Sansón. Yo iba a decir la de Manoa. A Salomón, no, pero es que es un sueño. Es un sueño, no contaría como teofanía. Entonces la teofanía son esas apariciones de Dios que no serían como un humano. Las que son como un humano o el ángel de Jehová, ¿cómo las llamamos? Cristofanías, apariciones de Cristo previo a la encarnación. Pero podemos hablar también de apariciones físicas del Espíritu Santo que se adjudican más a la tercera persona. Por ejemplo, dígame una. Pero ese es Cristo. Una aparición que digamos no es ni Cristo, no es el Padre, es el Espíritu Santo. Yo sé que saben una. El bautismo, ¿qué pasa en el bautismo? La paloma. Está el Padre hablando del cielo, está el Hijo y dice que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Ahí tenemos una neumatofanía, una aparición física del Espíritu Santo, aunque estamos diciendo que es lo espiritual, sí apareció. Otro más, cuando los apóstoles reciben el bautismo por primera vez, dice que un viento recio sopló y a todos, ¿qué les apareció? Las lenguas repartidas, unas lengüitas como de fuego, eso sí era físico. La muerte de Jesucristo, no. Sería una intervención divina en el temblor de la tierra y todo eso, pero una aparición que se entienda que es Dios, en ese caso el Espíritu Santo, no. No, mi hermanita. Entonces las lenguas también. Repito, eso fue un breve paréntesis solo como por decir, si ha habido apariciones que no son el Padre, no son el Hijo, son el Espíritu Santo, aunque Él comunica la parte espiritual de Dios. Entonces, volvamos a los tres puntos que nos comunica el hecho de que Él sea el Espíritu. La vida de Dios, lo invisible de Dios, el poder de Dios. El Espíritu Santo se utiliza para Él la palabra espíritu, ruá, neuma, porque ruá, neuma describe al viento poderoso que actúa. Noten esta cita
Tengo aquí una cita de Ferguson. Sinclair Ferguson dice: el espíritu expresa en su forma más fundamental el aliento de vida, poder, energía y vida. El término hace referencia a la energía más que a la inmaterialidad. Espíritu divino denota, por tanto, la energía de la vida en Dios. Noten que este autor está haciendo algo que es a la luz de las Escrituras. Sí nos habla de la vida de Dios, sí nos habla de lo invisible de Dios, pero principalmente término neuma, espíritu, es para denotar el poder, la energía de Dios cuando Dios actúa. Esto está diciendo este autor, estoy totalmente de acuerdo con él. Vamos a ver una serie de textos, hermanos, en las que yo quiero que ustedes vean. Yo quiero que ustedes vean, y de hecho aquí vamos a ir a sus escrituras, no lo tengo en pantalla. Yo quiero que ustedes vean cómo la escritura habla de que obró el viento y después dice que obró el Espíritu de Dios. Vamos a hacer unas comparaciones. Acompáñenme primero a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, esto es cuando Moisés está abriendo el mar, e hizo Jehová, Dios, que el mar se retirase por recio ruá oriental toda aquella noche. Y volvió el mar el seco y las aguas quedaron divididas. Noten, Dios actúa. ¿Y qué pasó? Un viento que abrió el mar. Sígame. Dios actúa, un viento abre el mar. Más adelante, Éxodo 15, verso 8. Están cantando de eso que acabó de suceder. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Al soplo de tu ruá se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Noten que ellos entienden que fue un soplo, el de Dios. Ahora, vamos a Isaías 63 y vamos a ver quién fue. Isaías 63, verso 10. Dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Aquí apareció en minúscula, lo tienen Reina Valera del 60 en minúscula. A los que tienen SBT no me acuerdo, ¿lo tienen en minúscula o en mayúscula? También en minúscula la SBT. No, por eso Reina Valera del 60 lo tiene en minúscula. Si de pronto alguno tiene la SBT, también minúscula. Pero debería ser mayúscula. Otra vez, en el término hebreo es ruá. El término hebreo no dice más, pero creemos que debería ser mayúscula porque se está refiriendo a Dios. No obstante, sigamos leyendo. Por lo cual se volvió su enemigo, y él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Noten, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Quién fue el que abrió el mar? Allá en Éxodo, ¿quién nos decía? Pasó un viento. Nos decía que fue Dios, pero pasó un viento. Pero aquí, ¿quién nos dice que fue? El Espíritu Santo. Notan cómo a ese viento de Éxodo, aquí en Isaías se le dice Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Háganse la imagen entonces algo así. Dios dice que se abran y la tercera persona va y lo abre. Y como es el Espíritu, las personas perciben un viento
y las aguas se abrieron, porque la tercera persona de la Trinidad las abrió. El poder de Dios en acción. Una persona, ojo, no un mero poder, una persona. Por eso digo, Dios envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo actúa. Otra más, Hechos 2. Vayan en sus Biblias a Hechos capítulo 2. Estamos tratando de ver cómo se habla de viento, que es viento. Las personas percibieron viento, pero se reconoce como que fue el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1. Del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, viene del cielo, un estruendo, como de un neuma, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó cuando ese neuma, ellos lo vieron, ellos lo sintieron? Todos fueron llenos del Espíritu Santo, del neuma santo. Entonces en griego ellos estarían diciendo, vino un neuma del cielo que arreció todo y todos fuimos llenos del neuma. ¿Notan cómo se equipara un viento con la obra del Espíritu Santo en poder? Por aquí tembló todo. Aquí tembló todo. Entonces se llama espíritu, hermanos. No se me pierdan en eso. Se llama espíritu para comunicar ese poder de Dios actuando. Un texto más rápidamente, Ezequiel 37. Ezequiel 37, 9. Vimos dos textos del Nuevo, veamos uno del Antiguo, para notar cómo se equipara al viento actuando con la obra del Espíritu Santo. 37, 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, al Ruá, profetiza, hijo de hombre, y di al Ruá, al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, bueno, conocen el texto. Solo me interesa otra vez notar. Espíritu, sopla. Y las personas vuelven a la vida. Hay un viento, es el Espíritu Santo obrando. Entonces, hermanos, mirándolo en un sentido muy humano, por favor, muy humano. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios es el que puso el término. Pero desde la perspectiva humana, el Espíritu Santo se llama Espíritu porque las personas quieren denotar entonces ese poder de Dios que actúa. Por eso no le dijeron la madre. Por eso no le llamaron el hermano. Le llamaron Espíritu para comunicar que es la tercera persona que actúa con poder. Si le ponen la madre, pues a ver, hermanos, padre e hijo nos comunican muchas cosas. Dios como padre nos comunica muchas cosas. Es un lenguaje análogo. Eso se llama en teología lenguaje análogo. Dios utiliza unos términos porque nosotros somos muy bruticos, entonces nosotros no entendemos bien. Entonces Dios se rebaja y dice, yo soy padre. No porque Él es un papá tal cual, sino para comunicarnos. ¿Qué hace un papá? Provee, cuida, protege. Soy hijo. Para que entendamos la filiación entre el padre y el hijo. Son lo mismo, la misma naturaleza, así como un padre y un hijo tienen la misma naturaleza. Pero no es que es literalmente un papá que embaraza a alguien y no, lo creó. No, es para explicar que nosotros entendamos un poquito. Otra vez, si se llamaba madre, pues nos comunicaba unas cosas, pero se llamó espíritu para que nosotros entendamos que Él es el poder de Dios. Actuando. Es la tercera persona que actúa con poder. Cuando Dios decide actuar, actúa el Espíritu Santo, manifiesta su poder. Tenía un par de textos más aquí, Éxodo 8:1, como otros ejemplos en los que no se nos declara, los que les mostré anteriormente, sí nos decía, sí equiparaba puntualmente al Espíritu al Espíritu y al viento. Aquí no, pero noten solamente, saquen sus propias conclusiones. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento, un ruá sobre la tierra.
No se nos explica que este haya sido el Espíritu Santo, pero otra vez, Dios actúa, pasa un viento. Números 11:31, cuando Dios les va a dar la provisión de las codornices, y vino un ruá de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Dios actúa y se ve un ruá. Les dije que la gran exposición, el tiempo de la exposición me lo iba a ocupar en por qué se llama espíritu. Nos quedan solamente un minutico para ver por qué se llama santo. Se llama Espíritu Santo. Ya entendemos por qué se llama espíritu. Ahora, ¿por qué se le llama santo? Curiosamente no dice Padre Santo, Hijo Santo, solo Espíritu Santo. ¿Por qué? Para distinguirlo, por distinguirlo de los otros espíritus. Los demonios como espíritus tienen poder, los demonios como espíritus son invisibles, pero este es el Espíritu Santo, el distinto a todos. Él no es como los otros espíritus, para enseñarnos su trascendencia. Él es el diferente, Él es el más grande, Él es el único espíritu sobre todos. No hay otro espíritu como Él. Y se llama también Espíritu Santo por su labor particular en la santidad, en la santificación del creyente. Cuando vayamos más adelante a ver la obra del Espíritu Santo, vamos a desglosar más esto, pero el que está más enfocado en nuestra santificación es el Espíritu Santo. De las tres personas de la Trinidad, recuerden, toda obra trinitaria es de los tres, pero el Espíritu Santo es el que está activo en nuestra santificación, Espíritu Santo. Entonces, digamos que por eso tiene ese adjetivo. Es el Espíritu Santo porque no es como cualquier espíritu, porque es más grande que todos los espíritus y porque es el que nos santifica. Es el poder de Dios, amados hermanos, santificándonos. El poder que hizo temblar, que conmovió, que cubría la tierra, es el que está en nuestra santificación. Vamos a terminar con la actividad. Oramos y pasamos al tiempo de actividad, que lo dejamos de una manera más personal acá. Solamente quisiera dejarla mostrándola. La menciono y oramos. Redactar un párrafo en el que expliques por qué se llama espíritu a la tercera persona de la Trinidad. Y 2, sin mirar la Biblia, traducir el siguiente texto de acuerdo al uso de neuma, espíritu o espíritu de Dios o espíritu del hombre. Vamos a hacer esa actividad ahora. Vamos a inclinar el rostro y oramos. Señor Dios del cielo, te alabamos y te damos gracias por habernos permitido tocar un poquito de terreno santo, Señor. Ruego, Padre, que si ha habido torpeza en mí, por favor, sea tu bendito Espíritu superando toda mi torpeza, con tal, Dios, de que en nuestras mentes no nos equivoquemos en entender quién eres. Queremos entenderte, Señor, y tú te has revelado. Y ahora nos ha tocado tomar un poquito aquí, un poquito allá, comparar un pasaje con otro, hablar de términos que ni siquiera, de idiomas que ni siquiera conocemos, como el hebreo, como el griego. Nosotros, Señor, que meramente dominamos nuestro español, pero todo, Dios, porque entendemos que eres grande y requieres que nuestra mente se esfuerce por conocerte. Señor, que esta contemplación de ti resulte en un mejor entendimiento de quién eres, Señor, y que te podamos adorar mejor, entregarnos mejor a ti, entenderte mejor. Ayúdanos, Señor, por favor, y permítenos en el resto de la actividad que vamos a tener ahora, aterrizar un poco más estas verdades. Lo pedimos, Señor del cielo, para tu gloria. Amén. Muy bien, hermanos.